Bienvenidos a Sala de Espera. El segmento anterior estuvimos hablando del cáncer de mama y todos esos síntomas y signos que pueden manifestarse a nivel bucal y a nivel general. Es por eso que hoy quería extender un poquito más el tema y hablar específicamente del cáncer a nivel bucal. Hacer un pequeño resumen, los datos más importantes y más significativos de esta patología. Para comprender muy bien, vamos primero a especificar en qué consiste eso. Sabemos que si decimos cáncer bucal, es un tipo de patología o lesión que va a afectar a todo nuestro sistema estomatognático, es decir, todo lo que consiste en nuestra boca, cabeza y cuello. Es decir, que esta patología va a afectar labios, mejillas, paladar, tejidos blandos, parte posterior de los molares, piso de boca. Bueno, en fin, todo lo que resume a nuestra cavidad bucal. Existen varios tipos de cáncer bucales, pero 9 de cada 10 cánceres son carcinoma de células escamosas. Cuando hablamos de un carcinoma, es un tipo de cáncer que afecta a las células planas. Estas células planas es un tipo de célula que generalmente encontramos a nivel de la piel, pero estas células también revisten toda nuestra cavidad bucal. Por eso que generalmente en la mayoría de los casos encontramos en clínicas que son cáncer de tipo carcinoma. Pero también existen otros tipos poco comunes, pero sí existen. Tenemos el cáncer de las glándulas salivales, que inicia en las glándulas salivales. En segmentos anteriores estuvimos hablando de la función tan importante que tienen las glándulas salivales. Explicamos en qué consiste, cuáles son esas glándulas salivales. Hablamos que son 3 pares importantes, que son la parótida, la submandibular y la sublingual. Entonces, este tipo de cáncer inicia en estas glándulas salivales. También tenemos el cáncer o linfoma, que afecta al tejido linfático, que lo vamos a encontrar a nivel de piso de boca y en las amígdalas. Y por último tenemos los melanomas. Este es un cáncer que afecta a las células que pigmentan, que le dan color a nuestra piel, y va a abarcar o va a afectar la zona alrededor de nuestra boca y los labios. Ahora, queremos saber cuáles son las causas de este tipo de cáncer. Bueno, principalmente los hábitos. ¿Cuáles son esos hábitos de que tanto se habla y hay tantas campañas? Fumar, ¿okay? Y todos aquellos hábitos que relacionen nicotina y tabaco, ¿okay? Cuando nos exponemos a tiempos muy prolongados, que sea ya crónico, en la mayoría de los casos presentan este tipo de lesiones a nivel bucal. Igualmente, el alcohol, consumir alcohol de manera muy prolongada por mucho tiempo, también al paciente se hace propenso a generar o desarrollar un cáncer. Y si combinamos estos dos tipos de hábitos, digamos que tenemos la ecuación ideal para desarrollar un cáncer bucal. También procesos infecciosos o la infección de algunos virus, como puede ser el virus del papiloma humano. Ahora, hay otros factores también, aunque parezca increíble, que puede desencadenar o desarrollar un tipo de lesión maligna en nuestra boca y que generalmente suele suceder por descuido. ¿Cuáles son estos factores? Primero, prótesis mal adaptada. Aunque usted no lo crea, ese roce, ¿okay?, de una prótesis inestable, una prótesis que baila, ¿okay?, va a lesionar una zona específica, y esas células que van a crecer de manera descontrolada, de manera anormal, y pueden desarrollar o formar mayor tejido, un tumor, y ser una lesión maligna. Igualmente puede ser una restauración defectuosa, un diente fracturado, un proceso alguna alteración de nuestras estructuras dentarias que generen un roce, una frotación crónica, y va a lesionar estos tejidos. Ahora, ¿quiénes son más propensos a desarrollar un cáncer bucal? Los hombres mayores de 40 años. ¿Cuáles son estos síntomas? Estos síntomas son muy generales, ¿okay? Hay pacientes que en la primera etapa de la enfermedad no presentan ningún tipo de síntomas, como hay pacientes que inmediatamente se puede evaluar clínicamente y saber que allí hay alguna lesión maligna. ¿Cuáles pueden ser estas? Úlceras o
lesiones que no se curan rápidamente, que pasan mucho tiempo y persiste esa lesión, dolor importante en una zona específica a nivel bucal, manchas rojas, manchas blancas. Estas manchas blancas tienen un nombre, una característica importante, que pueden ser en formas de placas, que al momento de realizar una evaluación por el especialista o el odontólogo, intenta tocar esa placa y esa placa no se desprende. Eso es conocido como una leucoplasia. Entonces, cuando nosotros evaluamos, vemos, por ejemplo, a nivel de lengua hay una mancha blanca, una placa blanca y no se desprende, ya nosotros debemos saber que tenemos que referir ese paciente al especialista. Igual unas úlceras muy grandes que, bueno, persisten en el tiempo y no se curan. ¿Qué debe hacer este paciente? Por ejemplo, si fue el odontólogo que diagnosticó, fue el primero que encontró esa lesión, es responsabilidad del odontólogo primero de educar al paciente y referirlo al patólogo bucal o al cirujano bucal. ¿Qué se va a hacer? ¿Okay? Por ejemplo, llega un paciente con una lesión bastante significativa, un tumor bastante grande a nivel bucal, el odontólogo lo refiere al patólogo bucal, el patólogo bucal realiza hace una extracción de la lesión para llevarlo a procesar o una biopsia para ver qué tejido, qué tipo de células encontramos allí. ¿Okay? ¿Qué se hace posteriormente? Dependiendo del tamaño de la lesión, se puede realizar un procedimiento quirúrgico ambulatorio, es decir, aquí en consulta, ¿okay? O puede ser un procedimiento quirúrgico mayor. ¿De qué va a depender de eso? De la cantidad de tejido afectado y de nódulos linfáticos afectados. Si a mayor tejido afectado, se debe planificar un procedimiento quirúrgico mayor. Y es allí donde nosotros nos damos cuenta el nivel de avance que tiene la enfermedad. ¿Okay? Ahora, los tratamientos, bueno, dependiendo del tipo de lesión, puede ser con medicamentos, tratamientos de quimioterapia, tratamientos de radioterapia a nivel de la zona para eliminar esta condición. Ahora, es muy importante, las lesiones a nivel bucal deben ir apoyadas con otro tipo de tratamiento, otro tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un tumor que afectó gran parte de la lengua y debemos eliminar esta lesión y esta lengua queda bastante afectada, ese paciente tiene que ir a terapia de habla, terapia para aprender nuevamente a tragar, a masticar, a alimentarse mejor, una dieta mejor. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenirlas? Esta condición sí se puede prevenir. Este es un tipo de cáncer que se puede prevenir y es lo más importante porque hay campañas contra ciertos hábitos para eliminar ese riesgo a padecer un cáncer bucal. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, eliminar los hábitos nocivos, fumar y alcohol. Mantener una buena higiene, asistir al odontólogo ante cualquier alteración bucal. Bueno, mira, yo presento una úlcera o una lesión a nivel del carrillo, de mis cacheticos y no se me cura y persiste y yo insisto en casa, pero no he ido al odontólogo. Es momento de ir al odontólogo. Más de un mes, una lesión bucal no es normal, entonces debemos dar ese paso para ir a consulta. Otra estrategia que es muy importante, no solo para los pacientes que presenten cáncer bucal, sino también todos aquellos pacientes oncológicos. Debemos hacer una estrategia. ¿Okay? Al momento de nosotros saber que ya estamos entrando, bueno, en esta nueva etapa de nuestra vida, en esta lucha que nos puso Diosito, primero debemos tener un grupo de apoyo. ¿Okay? En ese grupo debemos nosotros acudir cuando nos sentamos decaídos. También asistir al doctor donde hagan clic, donde se sientan bien. Hacer una lista de preguntas para que ese doctor responda todas tus dudas. Comunícate, forma un grupo de amigos con sobrevivientes de la enfermedad para recargarte esas baterías que obviamente por razones obvias han bajado muchísimo. Y apoyarnos en nuestra familia. Como siempre les digo, ante cualquier duda, ante cualquier inquietud con respecto a este tema, el cáncer bucal, somos nosotros los odontólogos encargados de evaluar, diagnosticar y muchas veces referir al especialista. Ante cualquier duda, entonces nos contactan y nos vemos en un próximo segmento de Sala de Espera.